Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como les había prometido, vamos a trabajar en este caso con el proceso, o lo que tiene que ver con el proceso de intermediación en la relación laboral. Con algunas particularidades, se trata de un capítulo que ha tenido variadas modificaciones, tanto al inicio del 23, finales del 23, como a mediados del 24, como la última reforma llamada de modernización eh, laboral, por lo que yo les sugiero que hagan ese seguimiento con las filminas que les voy pasando. El propósito de ir haciendo el seguimiento con las filminas es que ustedes pueden apreciar las distintas modificaciones que ha tenido este capítulo, y poder avanzar sobre la justificación que tienen, ¿no? Para saber si efectivamente estamos en presencia, como siempre decimos, de normas que pueden pasar el filtro de constitucionalidad, o si por alguna razón entendemos de que eso no es posible porque tienen dolencias constitucionales y son contrarias a los principios del derecho del trabajo, así como a la normativa internacional sobre la materia. Entonces, primera sugerencia, este video véanlo junto con las filminas. Con las filminas que también voy a estar pasando o subiendo de modo simultáneo. Este capítulo de intermediación laboral comienza por la definición que a partir del artículo 25 se hace de la figura del trabajador. Acá no hay muchas sorpresas respecto de su definición. El artículo 25 señala que es trabajador quien preste servicios para otra persona que tiene facultad de dirigirlas, y nosotros le agregamos, mejor dicho, está en el artículo 25, pero le agregamos uno que, está bajo las condiciones que prevé el artículo 21 a 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. 21 contrato de trabajo, relación de trabajo 22 y 23 la presunción, con las limitaciones que vimos en clases. El artículo 26 creo que tiene ahora, podríamos decir, una mejor redacción, aunque no es sustancial, desde el punto de vista no cambia. Bueno, nada, que haya mejorado en algún sentido, alguna forma de redacción, no hace a la cuestión de fondo, porque allí en el artículo 26 lo que se describe es la figura del empleador. Lo que sí me parece, y mucho más trascendente, es sobre las modificaciones que hay sobre el artículo 27 en adelante, que establece el 26 la figura del empleador. ¿Y cómo podemos considerar empleador? Bueno, tanto a quienes puede ser una persona humana, un conjunto de personas humanas, aunque no tenga una personalidad jurídica propia. Recuerden la diferencia entre la persona jurídica y la persona humana. Aquella persona jurídica es la aceptada por el Estado a partir de determinada regulación, que es una figura de ficción que el Estado crea para darle una entidad a un conjunto de personas humanas que desean nuclearse alrededor de determinados objetivos. Pero esa persona jurídica de existencia ideal, llamaba el artículo, el Código Civil y Comercial, esa figura de existencia ideal jurídica tiene justamente una personalidad jurídica distinta de los miembros que la integran. Las personas humanas que integran esa persona jurídica es distinta de la propia persona jurídica, con capacidad, esa persona jurídica, de adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma, como ente separado de las personas físicas que la integran. Entonces decía, puede ser empleador una persona humana, un conjunto de personas humanas, las comúnmente llamadas sociedades de hecho, conformadas alrededor de un objetivo común, pero que no tienen
una personalidad jurídica propia, una persona jurídica, una sola, constituida como empleador, una razón social constituida como empleador, o un conjunto de personas jurídicas, que también puede darse la condición de empleador. Conjunto de personas jurídicas podría eventualmente ser una unión transitoria de empresas, constituidas alrededor también de un objetivo, una obra en común, que una vez concluida esa obra, la UTE se disuelve y cada una de las sociedades que integra esa unión transitoria de empresas vuelve a recuperar su persona jurídica individual. Artículo 25, artículo 26, este último con alguna modificación no del todo sustancial. Vamos al artículo 27, trataremos de ser breve en este video para complementar lo que ustedes van a tener en las filminas. Recuperamos cuando tengamos la presencialidad, como para que tengan panorama completo. Artículo 27 hace referencia a las denominadas al denominado socio empleado. Es decir, hay una doble condición en esta figura. Hay una condición de socio y una condición a su vez de empleado. Debí decir al comienzo de esta explicación que aquellas figuras que comienzan a dibujarse a partir del artículo 27, 28, 29, 30 y 31, con alguna particularidad que ya veremos en el 28, debe prevenirse a ustedes en este caso, pero al lector debe prevenirse que no estamos en presencia de figuras fraudulentas. La figura fraudulenta, como ya vimos en clase, se resuelve por el artículo 14. Recuerden, retomamos aquel artículo 14. Será nulo el contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude, sea primera figura de la situación simulada o fraudulenta, aparentando figuras contractuales no laborales, ejemplo, un contrato societario fraudulento con la intención de burlar la ley, y que efectivamente la persona que presta servicios no lo haga en condición de trabajador dependiente, sino que lo haga en una presunta condición de socio que en realidad no existe. Entonces, ese contrato societario fraguado, fraudulento, cae, es nulo, y aparece la relación de trabajo como la figura real establecida entre la persona del empleador y el trabajador. Esa era una primera figura del artículo 14. La segunda, aquella situación por la cual se interpone entre el empleador real y el trabajador otra persona, ya sea jurídica o humana, que hace las veces de ocultamiento del verdadero empleador. Oculta al verdadero empleador a través de un prestanombre, testaferro, más comúnmente llamado, donde hace aparecer que simula o prefabrica una situación fraudulenta tendiente a evitar la responsabilidad sobre la normativa laboral del verdadero empleador. Se oculta el verdadero empleador detrás de otra persona, humana o jurídica, y evita las responsabilidades que pueden derivar de las relaciones laborales. Entonces esas son las dos figuras: la aparición de un contrato de naturaleza laboral o la intermediación artificiosa, fraudulenta, de una persona que no es la persona del verdadero empleador. Cuando se detecta esa situación de fraude o simulación, cae el contrato simulado o fraudulento y aparece la verdadera relación laboral. En el caso de la intermediación, lo que aparecerá, se correrá el velo sobre la figura del verdadero empleador y sobre él recaerá la responsabilidad. El contrato de trabajo
cambia la naturaleza. Si era un contrato fraudulento previo, una figura societaria, es nulo. Si aparece una figura intermediando de modo artificioso, se desplaza, es nulo ese vínculo y aparece el verdadero contrato de trabajo, ya sea con la persona real, que es el verdadero empleador, o haciendo produciendo el desplazamiento del contrato fraudulento y apareciendo la verdadera relación laboral. Entonces ahí tenemos el artículo 14, que también les pido que lo repasen. Entonces, en todo este capítulo no se hace referencia a situaciones fraudulentas, sino que se hace referencia a situaciones fácticas, reales y legales. Pero ¿qué viene a hacer el derecho frente a esas situaciones legales y reales y que el mundo económico actual puede permitir con mucha mayor sutileza o menores sutilezas o con mayor o menor tecnología? Los procesos económicos se van modificando y por lo tanto esa situación de donde aparece quien es el verdadero empleador se encuentra mayores dificultades. Entonces, a partir de eso es que este capítulo de la Ley de Contrato de Trabajo lo vamos a tener como figuras antifraude. Son figuras lícitas, contratos entre empresas o condiciones con los trabajadores lícitos, pero para evitar situaciones fraudulentas es que la ley establece determinadas pautas de regulación. Volvamos entonces a la figura del artículo 27, la del socio empleado, y ahí va a quedar más claro. Socio empleado. El trabajador tiene las dos condiciones. Es socio de una sociedad legítima, legal, no constituida con fines fraudulentos y a su vez presta un servicio para la sociedad de la cual forma parte. Entonces, es socio por un lado y además socio y cumple con todas las condiciones de sociedad y además trabaja para esa misma sociedad. Y esa sociedad en su conjunto, en sus órganos directivos, le da instrucciones respecto de cómo realizar la tarea. Pongamos un ejemplo a los fines más didácticos. Aquellas sociedades donde uno de los integrantes de la sociedad, que forma parte del directorio eventualmente de esa sociedad o del consejo de administración de esa sociedad, además cumple una función, por ejemplo, de gerente de comercialización. Bueno, el gerente de comercialización como tal va a cumplir las instrucciones que le imparta los núcleos administrativos de la sociedad con capacidad para generar esas políticas. Y el gerente comercial va a cumplir con esas instrucciones. Por ese tiempo, dice el artículo 27, que esta persona presta servicios para la sociedad, la ley de contrato de trabajo le dice, por este tiempo son todos trabajadores, es un trabajador dependiente de la sociedad. Por el tiempo en que presta un servicio para la sociedad, en relación de dependencia, porque allí hay una instrucción que recibe de parte de la sociedad para que él, aunque sea un socio y cumpla la sociedad con todos los requisitos y condiciones societarias respecto de él como socio, también lo será como trabajador dependiente si es que además presta un servicio para esta. Una modificación no tan sustantiva, o mejor dicho, no tan evidente como podríamos considerar sustantiva, porque la redacción anterior de la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 27, hablaba de esta persona que es socio pero que a su vez trabaja para la sociedad, presta un servicio para esa sociedad de modo como una actividad total o parcial como parte de una actividad principal. Actividad principal o total. Ahí estaban las dos situaciones que podían presentarse
de un trabajador que a su vez era socio, pero como trabajador debía recibir todas las condiciones y la aplicación de la normativa laboral y el orden público laboral. La modificación dice ya no que cumpla una actividad principal, sino que toda su actividad la desempeñe como trabajador dependiente. Es decir, que si se trata de un socio gerente, no debe ser su actividad principal, sino toda su actividad prestada como socio gerente. Las dudas que puede hacer incurrir esta situación, que por ejemplo, si se tratara de un socio de la sociedad, pero que presta una actividad no total, sino que una actividad que le puede llevar mucho tiempo, como puede ser la actividad de un socio gerente, de un gerente comercial. Si es una actividad principal, bueno, sí, es claramente una actividad principal porque su condición es de gerente comercial. Ahora, si además es socio, puede cumplir una actividad total para la sociedad como gerente comercial, y ahí entra un lugar de nubarrones respecto de si a esa persona que no cumple una actividad total para la sociedad como gerente comercial se le puede aplicar o no la ley de contrato de trabajo. Y entonces puede haber algunas situaciones donde efectivamente se den los dos roles, pero como no es una actividad total prestada para la sociedad, podrían quedar excluidos algunos trabajadores que, a pesar de cumplir una actividad principal, no es una actividad total para la sociedad. Y entonces son socios de una sociedad regular, pero no desempeñan todo su trabajo para la sociedad como empleados. Más allá de que pueda parecer una disquisición un poco fina, tal vez un poco más adelante en el tiempo, no en este curso, se puedan empezar a aparecer algunas cuestiones que hacen a la confusión que quiere establecer esta modificación del artículo. Luego seguimos con el artículo 28, que fue derogado por la ley 27.208 de modernización laboral. ¿Por qué? Si fue derogado, ¿por qué lo tomamos? Porque se trata de un artículo que, si bien puede tener alguna reminiscencia un poco de métodos de trabajo ya extinguidos, podría tener alguna todavía presencia en algunas modalidades. Por eso me interesa remarcarlo. ¿Qué es la figura del artículo 28 de la Ley de Contrato de Trabajo, insisto, ya derogado, del auxiliar del trabajador? ¿Qué decía básicamente la ley? Que aquel trabajador que pueda valerse de otros trabajadores auxiliares de este son todos, a los fines de la ley, empleados directos de quien se recibe, utiliza el trabajo de todos. No son los auxiliares del trabajador dependientes del trabajador, sino que todos son trabajadores dependientes de la persona que utiliza, de la persona jurídica humana, que utiliza los servicios de su totalidad. Un ejemplo de esa posibilidad: los ayudantes de un encargado de edificio. Los ayudantes, puede haber determinadas tareas que no la puede desempeñar solo una persona, que es el encargado del edificio, sino que se asiste con otros trabajadores. La ley decía: todos, el encargado y los auxiliares, son trabajadores dependientes del consorcio, por lógicas consecuencias, porque el encargado no es una persona solvente que pueda ser capaz de responder frente a eventuales incumplimientos de parte de en ese contrato, en esa relación, y por lo tanto la responsabilidad es que son todos trabajadores dependientes directos del consorcio. ¿Podría presentarse en algunas situaciones nuevas? Yo creo que sí, puede haber.
trabajadores, incluso profesionales, que se valgan de auxiliares para prestar servicios para una tercera empresa. Como ahí hay que vincular este artículo con el artículo 97, que ya vimos en modalidades, 97 de la ley 27 742, la ley bases del 24, hay que tener en cuenta allí que apareció una figura que es la del colaborador independiente con colaboradores. Mejor dicho, trabajador independiente con colaboradores es la figura correcta. Esa figura del artículo 97 que vimos la clase pasada de trabajador independiente con colaboradores, hasta 3 colaboradores, hacen a un conjunto de trabajadores que no tienen ningún vínculo jurídico laboral con quien ordena ese trabajo, que muy probablemente sea un empresario, una empresa o otro tipo de núcleos societarios, de hecho o jurídicos. Entonces, esta derogación del artículo 27 creo que tiene mucho más que ver con la aparición de aquel artículo 97 de la ley bases, de la ley 27 742. ¿En qué casos podría aplicarse la figura del auxiliar del trabajador que hablábamos hace un momento del artículo 28? Bueno, potencialmente para aquellos núcleos de profesionales que pueden valerse de ayudantes. Ese profesional trabaja para otra empresa, pero esos ayudantes no son trabajadores del profesional al cual asisten, sino que son trabajadores dependientes de la empresa que utiliza el trabajo de todos y todas en ese núcleo de profesionales. Bueno, este artículo fue derogado. Así que, bueno, a tener en cuenta cuál es el fundamento. Tratar siempre de deslaboralizar las relaciones laborales que antes podían ser presumidas como de laborales. Vamos al artículo 29, que tiene algunas complejidades. Vamos a tratar de resolverlas rápidamente. Se trata de la interposición de personas. Y acá es el siguiente caso. Voy a hablar del artículo 29 en la anterior redacción y luego lo vamos a trasladar a la nueva, que tiene sucesivas modificaciones. En las filminas van a encontrar cuáles son esas modificaciones en los últimos 2 años. El artículo 29, ¿de qué nos habla? De una persona física, humana o jurídica, que recluta, dicho en mal término, contrata trabajadores, pero no para que trabajen para sí, sino para que lo hagan para terceras personas o empresas que usan el servicio de estas. Contrata trabajadores, es un tercero que contrata trabajadores, pero no para que trabajen para él, sino que lo deriva a la prestación de servicios de otras empresas. El contratista de obra es la figura más próxima como ejemplo, que es el contratista que va a buscar a los trabajadores que él les tiene confianza. Para los trabajadores, esta es la persona con la cual tienen relación, les fija el horario, les fija el sueldo, le paga el sueldo, los disciplina de todas las maneras posibles. Esa es la figura que ellos entienden, que esos trabajadores entienden como su empleador. Pero no trabajan para él de modo directo, sino que estos trabajan para quien es el dueño de la obra. Esa es la figura de la intermediación del artículo 29. ¿Qué decía la ley? Que si hubiera algún incumplimiento... primera cuestión, que estos trabajadores no son dependientes del contratista, sino que son dependientes de la empresa que usa el servicio. La empresa que usa el servicio. Pero si hubiera algún incumplimiento en materia laboral o previsional, falta de pago de aportes, falta de pago de salarios, indemnizaciones no pagadas, ambos, el contratista, sea persona humana o jurídica, y la empresa que usa la prestación de servicios de estos trabajadores, son solidariamente responsables. Responden por los incumplimientos en que hubiera incurrido. Entonces, hay un tercero
que recluta, el término no es el mejor, no es el más feliz, pero para verlo de sentido gráfico, intermedia en el vínculo, contrata trabajadores, pero no para sí, para que trabajen para él, sino que lo hacen para alguien que recibe esa prestación. La ley decía, estos son trabajadores directos de quien utilice, pero si hubiera algún incumplimiento, por las dudas, para evitar situaciones de fraude, ambos son trabajadores solidariamente responsables de los incumplimientos laborales. ¿Qué dice la redacción actual del artículo 29? Decía que tuvo 3 modificaciones en el último periodo. En la primera modificación, el decreto 70/23 de diciembre del 23 hace una primera modificación. La ley bases, la 27.242, hace una segunda modificación. Y la ley 27.802 hace una tercera modificación, que es la última y lo que le vamos a ver. Primera cuestión, ya no es que los trabajadores contratados por terceros son trabajadores dependientes de quien utiliza, que sería la lógica, pensando en la totalidad de los principios, pensando de que este tercero puede ser una persona que no tenga recursos para sustentar los salarios futuros de esos trabajadores, porque es un prestanombre, porque no tiene capacidad ni solvencia. Entonces la ley le dice, ¿quién utiliza? El empleador decía que el empleador es el que utiliza. Bueno, ahora dice, el empleador será quien registre. Y si es el que registre, puede ser este tercero que no tenga solvencia suficiente ni patrimonio para hacer frente a futuras obligaciones laborales o previsionales. Con lo cual, están introduciendo una situación nueva, cuál es la de que el empleador es el que registra, omitiendo el principio de supremacía de la realidad, porque no importa quién registra, sino para quién efectivamente trabaja y cómo analizar la figura de quien efectivamente trabaja. Entonces, primera situación, quien registra es el responsable de la relación laboral y por lo tanto asume respecto de esos trabajadores todos los derechos y obligaciones, separando a quien utiliza la prestación. Después, sí, claro, vuelve y dice, bueno, si hubiera algún incumplimiento, serán solidariamente responsables, tanto el que registró como el que se benefició de esa prestación frente a algún incumplimiento. Pero dice, sobre el final, solo son solidariamente responsables al tiempo de la prestación efectiva del servicio. Si los incumplimientos se producen al tiempo de la efectiva prestación, hay solidaridad. Si no, no hay solidaridad. Con lo cual, solamente yo podría decir que podría, por ejemplo, ser frente al pago de los salarios. Pero no, porque no hay efectiva prestación si se tratara de, por ejemplo, licencias o indemnizaciones por despido, porque el contrato ya está extinguido y no hay efectiva prestación. Entonces, la primera situación que pone confusión en la redacción del artículo 29. Habrá solidaridad entre quien registra y quien utiliza eventualmente esa mano de obra, solo si al tiempo exclusivamente de la efectiva prestación. Siempre al tiempo de la exclusiva prestación en la medida que haya incumplimientos. Y la otra condición que agrega el actual artículo 29, me quiero detener un minuto, aguárdenme que ya voy, que es que la empresa principal, si se hace cargo eventualmente, la empresa usuaria, si se hace cargo eventualmente de pagar por el incumplimiento laboral generado, puede repetir de la empresa del contratista, sea empresa o sea una persona humana. ¿Qué es esto de repetir? Bueno, si yo pagué y el responsable directo es esta empresa o esta persona humana que terceriza, que hace la contratación de estos trabajadores, que recluta a esos trabajadores, si yo pagué por él, entonces yo puedo, como empresa
usuaria de los servicios prestados, puedo pedir que este tercero a su vez me pague a mí por esa cobertura de los incumplimientos que hice. Bien, son dos modificaciones importantes introducidas por el artículo 29 en la redacción actual. Vamos al 29 bis y con esto cerramos el video. ¿De qué habla el 29 bis? De las denominadas empresas de servicios eventuales. Empresas de servicios eventuales que nosotros vimos en clases pasadas para analizar el contrato de trabajo eventual. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en la empresa de servicios eventuales, que también tuvo alguna modificación de la ley de modernización laboral que vamos a analizar? La primera condición es que la empresa de servicios eventuales es la que tiene directa relación con el trabajador. Allí hay un contrato de trabajo permanente, continuo o discontinuo, pero ya vamos a ver por qué continuo y discontinuo. El trabajador tiene lazo directo con la empresa de servicios eventuales, que tiene que estar inscripta en el Ministerio de Trabajo, tiene determinadas obligaciones que cumplir con el Ministerio o Secretaría actual, es decir, tiene que tener solvencia patrimonial, es una empresa de servicios eventuales. ¿Dónde van a prestar servicios estos trabajadores? Lo van a hacer en la empresa que use esa prestación. La empresa que usa la prestación es una empresa que necesita trabajadores en la modalidad eventual, licencias eventuales, una tarea extraordinaria, etcétera, dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Empresa usuaria necesita trabajadores eventuales. El contrato directo lo establece el trabajador con la empresa de servicios eventuales, pero trabaja dentro de la empresa usuaria con la modalidad de trabajo eventual, es decir, por ejemplo, reemplazos, por ejemplo, un esquema de aumento e incremento de la producción por un tiempo limitado. No es un trabajo por tiempo indeterminado, sino que es un trabajo por tiempo determinado de la modalidad eventual. Va a ejecutar prestaciones de carácter eventual en la empresa usuaria. No un trabajo por tiempo indeterminado, sino una tarea eventual de carácter extraordinario. Entonces, la relación jurídica es dependiente, es entre el trabajador y la empresa de servicios eventuales, presta servicios en la empresa usuaria en la modalidad eventual y las condiciones laborales serán en su totalidad de la empresa usuaria. ¿Quién le pagará el salario? La empresa de servicios eventuales. ¿Qué condiciones tendrá ese trabajador en condiciones salariales, en condiciones de obra social, en condiciones de prestaciones, de más prestaciones del convenio, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera? El de la empresa usuaria. ¿Sí? La empresa de servicios eventuales tiene una modalidad de carácter permanente, continuo o discontinuo. Presta servicios del trabajador para la empresa usuaria, que necesita trabajadores eventuales. ¿Quién le paga? La empresa de servicios eventuales. ¿Qué condiciones? De la empresa usuaria. Obra social, RT, prestaciones del convenio colectivo, adicionales, etcétera, etcétera, de la empresa usuaria. ¿Por qué digo que es permanente, discontinuo o discontinuo? Porque, bueno, puede ser que frente a determinadas necesidades eventuales, la situación, el contrato, mejor dicho, la prestación, en un momento se termina. ¿Por qué? Porque es una tarea eventual. Al ser una tarea eventual, tiende a finalizar la tarea encomendada de carácter eventual. Entonces el trabajador sigue relacionado con la empresa de servicios eventuales, pero no prestará más servicios por hasta 6 meses, puede estar sin prestar servicios. Una vez que la empresa de servicios eventuales consigue o hay una necesidad de la empresa, de otra empresa usuaria, de conseguir una prestación,
efectivamente este trabajador va a ser derivado, va a mantener el vínculo discontinuo porque no siempre trabaja, o continuo porque puede haber sucesivas rotaciones en distintas empresas, pero bajo la modalidad siempre de trabajo eventual. ¿Sí? Relación directa entre el trabajador y la empresa de servicios eventuales. Modalidades, formas, condiciones de trabajo, salario, jornada, etcétera, etcétera, de la empresa usuaria. Decía, este artículo tuvo modificaciones y varias, y la última modificación le introduce la imposibilidad de aquel trabajador que presta servicios en una empresa usuaria, mediante la condición de eventualidad, no puede, algo que realmente es una normativa claramente inconstitucional, no puede ejercer cargos de delegados de esos trabajadores. Se imaginan que una actividad eventual puede ser que dure un tiempo muy limitado o puede ser que se extienda en el tiempo porque la propia naturaleza de la actividad que va a prestar no tiene tiempo cierto de conclusión y se extiende en el tiempo. No se alcanza a apreciar las razones por las cuales se lo excluye de la posibilidad de tener garantías de carácter sindical. Una de esas garantías es el respeto por sus condiciones laborales. No puede ser despedido ni suspendido mientras dure el ejercicio de su cargo como delegado. Acá no puede, insisto, no puede gozar de las garantías propias de un delegado, lo cual queda excluido de la aplicación de la normativa colectiva que protege a los trabajadores por disposición constitucional. Recuerdan, la Constitución dice protección contra situaciones de despido de delegados. Es decir, se lo protege al delegado gremial en virtud de ejercer una representación. Y en virtud de ejercer esa representación puede tener altercados con su empleador y no llevarse bien con su empleador. Y por lo tanto, eso la Constitución lo protege de modo particular. Por ejercer la representación colectiva tiene una protección especial. Pero la ley, acá en el artículo 29, dice, si se trata de un trabajador que presta servicios de modo extraordinario por la modalidad de trabajo eventual, no corresponde la garantía de estabilidad que establece la ley sindical. Es un disparate de inconstitucional esta mención. Bueno, quedamos aquí, este tema no entra en el parcial, pero sí lo vamos a tener muy presente para el segundo parcial. Seguimos la próxima clase con el artículo 30, muy importante a la hora de identificar cuál es el verdadero, para quién trabajamos. La frase sería buscando a Wally. ¿Dónde está el verdadero empleador y para quién trabajamos? ¿Quién se beneficia de lo que producimos? Bueno, después de esta mención ya de carácter un poquito infantil de buscando a Wally, los dejo por ahora. Lean, por favor, la ley de control de trabajo, sigan la filmina y les mando un saludo por ahora.